muchachos, bienvenidos a Tiempo para Aprender tercero de secundaria, el programa donde refuerzas la aprendida en clases pero de una manera súper divertida. Anteriormente vimos sobre el nacionalismo europeo y hoy hablaremos sobre el desarrollo de sus estados. Y es que hablar de los estados europeos del siglo XIX es como ver las dos caras de una moneda, pues siguieron formas diferentes de gobierno. ¿Quieres saber cuáles fueron? Entonces no te despejes de tu pantalla. Para hablar de los estados liberales, vamos a ver a Gran Bretaña y Francia. Aquí los gobernantes tenían una visión bien chévere de las cosas porque seguían el liberalismo político. O sea, le daban mucha importancia a la libertad individual e igualdad de derechos, además de existir un sistema democrático. Resulta que Gran Bretaña fue la principal potencia mundial a mediados del siglo XIX gracias a ella. La reina Victoria I, apodada como la abuela de Europa, no porque todos los europeos fuesen sus nietos, sino por su larga descendencia y porque se convertiría en el común denominador de prácticamente todos los árboles genealógicos de la realeza europea del siglo XX. Además, su reinado fue muy largo. Alucina que reinó durante 64 años. Ya, pero tanto tiempo en el poder no fue por las puras, porque con ella a la cabeza, Gran Bretaña cambió positivamente en ámbitos industriales, culturales, políticos, científicos y militares. Victoria I era recontra hábil y por eso con ella su imperio se extiende un montón. Con decirte que las colonias inglesas dominaron la India y fue proclamada emperatriz de ese país en 1877. Además, colonizó Nueva Zelanda en 1840, Hong Kong en el 42, además de amplias zonas de Malasia. Era una super mujer. Pero no se quedó atrás con las reformas que hizo en el ámbito político, porque manejó tan bien todo que no hubo revoluciones internas y logró que dos grupos totalmente opuestos, los Tories, un grupo de conservadores, y los Whigs, un grupo de liberales, se dejaran de perseguir más que un gato y un ratón, y por fin estén en paz. Pero mejor arranquemos de Gran Bretaña y aterricemos un ratito en Francia para ver qué ocurrió ahí. Oye, ¿quién es él y por qué le están poniendo una corona? ¿Tú sabes, Helga? ¿No? Profe, explíquenos, por favor. Claro, él es Napoleón III y le estaban poniendo una corona porque como buen sobrino de Napoleón Bonaparte, siguió sus pasos, hizo un golpe de estado y en 1852 se hizo coronar como emperador. Ah, ya entiendo. Y si chequeas o buscas más info, verás que con él surge un segundo imperio en Francia donde hubo dos etapas. La primera no fue tan bonita que digamos, porque se siguió el autoritarismo como régimen, aunque se fortaleció el poder del Estado y por supuesto del emperador. Pero en la segunda etapa, Napoleón III se relajó un poquito, lo pensó mejor y liberalizó su política e incluso devolvió la libertad de prensa. No como en el actual país de Corea del Norte. Oye, Napoleón III, te cambio un ratito tu espada por un micrófono para que hagamos karaoke. A ver, canta lo siguiente. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Bueno, la canción se identifica con lo que pasó en 1870, ya que llegaría una guerra que acabaría con su imperio. La Guerra Franco-Prusiana, en la que se enfrentaron los ejércitos del Segundo Imperio Francés y el Reino de Prusia. ¡Helga, no seas loca! ¡Sal de ahí que te caerá un balazo! Bueno, luego de esto, en 1880, surge la Tercera República en Francia. Esto terminó siendo bueno porque la gente recuperó su libertad y derechos gracias a la democracia liberal. Este periodo sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, pero tuvo fin en 1940 porque no pudo contener la invasión de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hace unos días estaba chequeando la web y encontré una película muy buena relacionada a los estados liberales. Para ser más exactos, al estado de Gran Bretaña. Esta película se llamaba La Joven Victoria. Y en verdad te la recomiendo porque es una película muy buena porque así vas a conocer más sobre la vida de esta gran reina. Hemos visto la parte más chévere de los estados europeos, o sea, los estados liberales, donde todo era más justo y había mayor igualdad. Pero ahora vamos a ver la otra cara, los estados autoritarios, donde no vas a querer mandar a vivir ni a tu peor enemigo.
Ahora nos toca hablar de los estados autoritarios. Ay, Helga, ya deja de asustarte cada vez que escuchas la palabra autoritario. Y déjame hablar de 3 imperios que siguieron este modo de gobierno. El imperio ruso, el alemán y el austrohúngaro. Veamos el primero. En el imperio ruso aparecen los zares, o sea, emperadores hinchas del sistema absolutista que gobernaron entre 1721 y 1917. ¡Casi 200 años! Con razón lograron abarcar grandes zonas, no solo del continente europeo, sino también del asiático y norteamericano. En este imperio, los mejores cargos de poder los tuvieron la nobleza, la iglesia y el ejército, quienes de seguro vivían muy contentos monopolizando todo. Pero cambiemos un poco de rumbo y veamos el segundo imperio autoritario, el Imperio Alemán, que surge entre 1871 y 1918. Resulta que este imperio tuvo una de las economías industriales más poderosas de la Tierra y una gran potencia gracias a sus producciones de acero con las que hacían sus cañones y planchas de acero para los acorazados y lindos barcos mercantes. Por cierto, así como en Rusia al emperador se le llamaba zar, en Alemania se le conocería como Kaiser. Ok, hasta ahí todo bien, pero veamos por qué decimos que era un sistema autoritario. El gobierno imperial lo controlaba todo: las relaciones exteriores, el ejército, la política económica, un poco más y controlaba cuántas veces respiraban los alemanes por minuto. O sea, imagínate. Pero hubo otra razón por la que se dijo que el imperio alemán fue autoritario. Dejemos que el profe nos explique. Resulta que el Reichstag, es decir, el Parlamento de Alemania, aprobaba las leyes, pero no podía oponerse a las decisiones del gran emperador y tampoco de su canciller, que era su mano derecha. Ah, entiendo. Entonces, al final los que decidían todo era el gran emperador y su canciller, quienes no gobernaron para siempre porque el gran imperio alemán llega a su fin con la Primera Guerra Mundial. Nos falta hablar de un tercer imperio. Así que ahora veamos cómo fue el sistema autoritario del Imperio Austrohúngaro. Este imperio se da entre 1867 y 1919. Cada vez que escuches sobre él, sabrás que están hablando de Austria y Hungría, quienes se convirtieron en una monarquía dual. ¿Por qué esa cara, Helga? ¿No sabes a qué me refiero con esto? Déjame explicarte. Resulta que Austria y Hungría tenían gobiernos y parlamentos independientes, pero estaban unidos por una sola monarquía, donde el soberano era emperador de Austria y rey de Hungría. Además, compartían la política exterior, la educación y el ejército. Este imperio tenía sometidas distintas nacionalidades: alemanes, húngaros, polacos, checos, croatas, serbios, rumanos, eslovacos, eslovenos e italianos. Pero no nos miren así, pues. Se nota que no les agradaba para nada estar bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Y precisamente este fastidio provocó que se desaten levantamientos nacionalistas. Pero espera, no creas que aquí acaba la historia. Resulta que entre los años 1853 y 1855, la Guerra de Crimea haría que se enfrenten las tropas del Imperio ruso contra las del Imperio británico, el Segundo Imperio francés, el Imperio otomano y el Reino de Piamonte-Cerdeña. ¡Ay, quítame el chanchito! Listo. ¿Sabes por qué se dio esta guerra? Porque se quería evitar que el Imperio ruso se expandiera a costa del Imperio otomano. A partir de este hecho, hubo cambios en la política internacional europea. Se dieron rivalidades entre los grandes imperios. Alemania se volvió una gran potencia junto a Francia y Gran Bretaña, y la península de los Balcanes se convirtió en un espacio de inestabilidad por los conflictos causados por sus pueblos. Ya hablamos del desarrollo de los estados europeos, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Qué imperios autoritarios se dieron en la segunda mitad del siglo XIX en Europa? ¿El Imperio ruso e italiano? ¿El Imperio alemán, ruso y austrohúngaro? ¿El Imperio austrohúngaro, alemán e inglés? Así es. Estos 3 imperios predominaron en Europa frente a los estados liberales.
¿Con qué nombre se le conoció al emperador del Imperio Ruso? ¿Zar, Kaiser o César? ¡Acertaste! Este término fue utilizado para nombrar a los emperadores rusos. ¿Cómo se llamó la reina que gobernó Gran Bretaña durante el siglo XIX? ¿Victoria I? ¿Isabel II? ¿O María Antonieta? Sí, esta excelente reina logró que su imperio llegue a ser la principal potencia mundial y se extienda muchísimo. Hoy aprendimos que en la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron dos tipos de estados europeos, los estados liberales y los estados autoritarios. Por un lado, en los estados liberales encontramos a Gran Bretaña y Francia. En el caso de Gran Bretaña llega al trono la reina Victoria I, una supermujer que le dio una gran estabilidad a su imperio y lo convirtió en una de las principales potencias mundiales. Por otro lado, en Francia, Napoleón III hizo que lo coronen emperador y con él surge un segundo imperio en Francia en el que hubo dos etapas. En la primera hubo autoritarismo, pero en la segunda el emperador liberaliza su política. Veamos el lado opuesto de los estados liberales, o sea, los estados autoritarios, en el que se encuentran tres imperios: el Imperio Ruso, el Alemán y el Austrohúngaro. El Imperio Ruso se dio entre 1721 y 1917. Aquí, el zar o emperador gobernó de una forma absolutista y los puestos de poder fueron monopolizados por la nobleza, la iglesia y el ejército. El Imperio Alemán quiso controlarlo todo: las relaciones exteriores, el ejército y la política económica. Además de que nadie se podía oponer a la última palabra del emperador y su canciller. En el Imperio Austrohúngaro se dio una monarquía dual, o sea, Austria y Hungría tuvieron gobiernos y parlamentos independientes, pero el soberano era uno solo. Además, compartían la política exterior, la educación y el ejército, muy aparte de que el imperio tenía sometidas distintas nacionalidades. Pero la historia no acaba aquí. Entre 1853 y 1855 se da la Guerra de Crimea, donde las tropas de Gran Bretaña, Francia y Piamonte apoyaron al Imperio Otomano para evitar que el Imperio Ruso se extendiera a costa de ellos. ¿Sabías que el nombre de la marca Victoria's Secret hace honor a la reina Victoria I de Reino Unido? Así es, ya que en la época victoriana, a finales del siglo XIX, se empezaron a usar prendas femeninas como el corset, usado para realzar los atributos físicos de las mujeres. Ahora ya lo sabes. Me parece mejor cómo se vivía en los estados liberales, porque siempre es bueno vivir en un lugar donde haya justicia, igualdad y donde tengas la libertad de poder expresarte. Esto es algo que debemos practicar desde ahora que estamos en el cole. Siempre busca que tus valores nunca se pierdan ni en tu salón, ni menos entre tus amigos. Así como te recomendé una peli para los estados liberales, quiero recomendarte una peli para los estados autoritarios. Los Romanov, una familia imperial. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerda que si te gusta el programa, puedes buscarnos en Facebook y unirte dándole un like. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Tiempo para Aprender, tercero de secundaria por USMP TV. Aprende con todo. En el próximo programa aprenderemos sobre las relaciones internacionales, Europa y Asia en el siglo XIX.